estudiar, trabajar en la casa, cocinar. Y la casa tiene una piel, una envolvente que son las paredes, el techo, que es otra envolvente fuerte, y el piso que nos aísla del terreno. Nosotros podemos pensar en estas envolventes para facilitar, conservar el calor en el invierno, que es cuando necesitamos mantener calentita la casa, y al contrario, tener fresca la casa en el verano, que necesitamos eso, ¿no? Con las altas temperaturas. De esta manera, si pensamos la casa desde el principio con este concepto, podemos entender que las paredes transmiten el calor y también nos aíslan del calor durante el verano. Ya podemos empezar a pensar la casa como una piel, y entonces ya vamos a elegir los materiales aislantes para conservar o para aislar en el verano, ¿no? Porque tenemos nosotros temperaturas muy extremas, no estamos viviendo, por eso te preguntaba, en Tierra del Fuego, donde el frío es, la mayor parte del tiempo hace frío y hay mucho frío. Nosotros en Buenos Aires tenemos época de mucho frío y época de mucho calor. Y para pensar en el ahorro energético tenemos que enfocar el problema desde este lugar. No pensar como nos acostumbró a pensar el consumo, esta política de consumo, que es, no importa, si hace calor agrego un equipo de aire, y si hace frío pongo más radiadores o más estufas a gas, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese pensamiento consumista? El pensamiento consumista es siempre comprar energía, pero ya está visto que la energía no la podemos seguir comprando porque, bueno, tenemos toda esta cuestión, ¿no? Entonces, hay un principio, hay algo que está antes del consumo, que es pensar la casa y vestir la casa para el invierno y vestir la casa para el verano. Un aspecto que yo consideraría, Janet, es, si vamos a nosotros a empezar a construir de cero la casa, podemos elegir con qué materiales armar las paredes y los techos. Ahora, si ya estamos viviendo en una casa que alquilamos, la compramos y la reformamos y ya está terminada la casa, podemos pensar en elementos decorativos que nos pueden ayudar en el invierno a mantenerla más calentita y en verano más fresca. ¿Me explico? Sí, estamos escuchándole atentamente porque precisamente acá en la zona donde nosotros nos encontramos hay muchísimas construcciones nuevas y el cemento en el verano es realmente difícil de soportar porque el cemento se calienta de tal manera de que climatizar hacia adentro las habitaciones nos cuesta tanto. Obvio, muchísimo. El cemento, el hormigón no es un buen aislante. Nosotros necesitamos, en el caso de tener mucho cemento, generar algunos como una segunda pared que como una piel nos ayude a separarnos del hormigón, porque sí, en verano absorbe mucho el calor y a la noche lo irradia. Entonces uno no puede descansar, a la noche necesita dormir y ese cemento, ese asfalto, todas esas paredes, las losas, están irradiando un calor hacia adentro que no te dejan descansar. Necesitas mucho consumo energético en aire acondicionado para refrigerar ese ambiente, ¿no? Por eso hay que pensar, es lo más barato que hay, Janet. Y no estamos acostumbrados a pensar, estamos acostumbrados a comprar, a gastar y comprar. Esta es la sociedad que hemos creado. Nosotros tenemos que dar un paso atrás en el proceso nuestro y entender cómo vivían antes la gente. No consumía tanto, las casas no tenían 5 o 6 equipos de aire acondicionado, los techos eran un poco más altos, las puertas tenían banderola, los ambientes ventilaban mejor con ventilaciones cruzadas. Eso es muy importante, tanto para el verano como para el invierno, ventilar los ambientes, y además es muy saludable. Y después tener materiales que tengan nobleza para las estaciones del año que necesitamos. Por ejemplo, la madera absorbe mucho calor y después lo irradia.
es bueno para el invierno, pero para el verano no. Entonces, mi teoría es que nosotros, así como usamos ropa de verano y ropa de invierno, tenemos que adaptar la casa y vestirla para el verano y para el invierno. Para el invierno tenemos que poner, por ejemplo, cortinas pesadas. Tenemos que revisar que todas las carpinterías, las ventanas de las casas, sí, tengan los burletes de goma, por ejemplo. Porque a veces se pierde mucho calor en el invierno cuando uno tiene una estufa prendida para calefaccionar el living de la casa, por ejemplo, y resulta que la ventana no cierra bien, tiene como un chiflete. Así y es. Entra el frío, y eso es fatal. Estamos consumiendo mucho más energía. En realidad uno dice, no importa, es un chiflete. No, eso estoy perdiendo plata por ese chiflete porque estoy consumiendo más energía para calefaccionar ese lugar. Entonces se colocan los burletes de goma, cortinas pesadas de género. Hay que utilizar, por ejemplo, si son sillones, se utilizan como nos abrigamos, cosas de lana, de abrigo que almacenan el calor que uno puede conseguir durante el día, por ejemplo, con la luz solar, y a la noche irradian al ambiente y mantienen calentito. Entonces, es como hay que pensar en la situación y cómo podemos mejorar nuestro hábitat desde ese lugar. Y después en el verano, todo lo contrario. Por ejemplo, en el verano hay que despejar de cosas de lana, cosas de género. La madera no es buena para el verano, porque la madera absorbe mucho la temperatura ambiente y después la irradia, como decía recién, y generar lugares ventilados. En el verano son muy importantes los ventiladores de techo, con ventilación natural cruzada, un ventilador de techo y alguna fuente de agua, uno puede generar una sensación de frescor y disminuye efectivamente la temperatura adentro de la casa. Bien, mientras yo le escuchaba, me imaginaba que entre los bolivianos tenemos un dicho, ¿no? Lo que pasa que el frío en Potosí es seco, entonces tú te abrigas y no pasa nada, no sientes tanto el frío, a diferencia del frío en Buenos Aires, que es húmedo y por más que te abrigues te pasa el frío. Y pasa muchas veces que uno tiene que ir adaptándose al clima del lugar donde uno vive, pero también nos vemos rodeados de una selva de cemento. ¿Las ciudades tienen alguna política que regule las construcciones? Y la verdad, lo cierto es, y más en esa zona en Villa Celina, la ciudad de Buenos Aires y todo el territorio del AMBA, todo el territorio metropolitano, crece al son de los especuladores inmobiliarios. No hay una territorialización y una política directa que esté dirigiendo el desarrollo del AMBA. El desarrollo del área metropolitana tiene mucho que ver con las inversiones, los brokers, los barrios privados, y es así como se van generando y haciendo ciudad, ¿no? Hace mucho tiempo pasa eso. También en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es increíble como el espacio inmobiliario, el actor inmobiliario es el que va dibujando la ciudad. No tenemos una ciudad pensada con un plan director. Por ejemplo, si fuera así, tendríamos que pensar cuáles son las zonas verdes, cuáles son las zonas que se reservan, las reservas naturales en la ciudad, y no tenemos esas cosas, ¿no? Lamentablemente. Un plan inmobiliario, un plan inmobiliario pensando en el mejor de los casos, porque muchas de las construcciones son, contrato un albañil, la hago construir de acuerdo a mi presupuesto y me gusta aquel edificio o esta casa de 3 pisos y quiero una igual. Generalmente se hacen las construcciones, esto alejado de Capital Federal, en el AMBA principalmente, a criterio del constructor o del maestro de obra, no siempre se recurre a un arquitecto, lo que también no está bien. No, para nada, porque no se sabe bien
para qué consultar a un arquitecto. Esa es una cuestión que tiene que ver con nuestra formación académica, ¿no? Los arquitectos siempre fueron un consumo más bien de lujo, de élite. Entonces nos hemos acostumbrado a pensar, no, ¿para qué voy a consultar a un arquitecto si yo quiero una casa sencilla? Bueno, el arquitecto está formado y entrenado para pensar y ayudar a diseñar y proyectar desde el comienzo una casa que se adapte a lo que uno necesita, ¿no? Y después viene la etapa de construcción, porque hacer arquitectura no es construir, sino pensar qué casa me voy a hacer y después recién construir. Ese es el punto. La mayoría pensamos que construir es todo, no, construir viene después. Claro. Primero hay que pensar qué voy a construir. Y construir pensando precisamente en estas cuestiones de consumo responsable, porque bueno, el planeta va girando en torno a una mirada de consumo responsable para no contaminar también. Cuando hablábamos de nuestros amigos encargados de los edificios, cuando lavan las veredas con excesiva agua, no solamente es un consumo o más bien una responsabilidad con nuestro bolsillo, sino también con el medio ambiente. Totalmente. La cuestión ambiental tiene que estar muy presente y justamente esta sobreconsumo que tenemos energético nos pone a pensar en eso, ¿no? Que no solamente es una cuestión económica de la plata que necesitamos para pagar la factura de agua, de gas y de electricidad, sino pensar que estamos generando un costo a al planeta Tierra, ¿no? Y que es la casa de todos, y que parece que allá lejos, no, la Tierra está está pidiendo auxilio en forma muy gráfica, ¿no? Hay una ola de calor y muy intensa en Europa y que nos va a llegar ahora a nosotros. O sea, estamos en una situación muy crítica. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia, y yo creo que sobre todo la cultura boliviana, que tiene tanta es una cultura tan ancestral, que tiene tanta conciencia de esto que uno trae de la sabiduría de la tierra y del emparentarse con la Pachamama, como decimos nosotros, tiene mucho que ver con un consumo muy responsable, ¿no? De todo, de la energía también, y de pensar cómo hacer una casa más acorde a las necesidades de uno y también a las necesidades del lugar, porque sabemos que en esta zona cuando hace frío, y cuando hace calor, hace mucho calor. Entonces necesitamos armar un hábitat que se adapte a estas circunstancias. Así es. Sabemos que usted, además de ser docente de la UBA, de ser investigadora, también asesora en estos temas de soluciones creativas para el hogar y para el hábitat de las personas. ¿Dónde podemos encontrarla? Bueno, en Estudio Livingston es el lugar donde yo trabajo. Estudio Livingston es un estudio de arquitectura que se dedica a pensar casas, fundamentalmente. Bien, bueno, muchísimas gracias, Nidia, la convocaremos en otro momento. Ha sido una explicación realmente clara y muy ilustrativa de todo esto, a lo que nos tenemos que ir adaptando al paso de los tiempos y el momento en el que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Gracias, Janet, abrazo. Abrazo. Era la arquitecta Nidia Livingston que nos estaba hablando sobre ahorro y consumo responsable, pensar en la casa. Cuando